Saludos matemáticos, ¿cómo están? Estamos aquí para hacer nuestro trabajo, tratar de hacer algo de matemática. Soy Víctor Batista y le doy la bienvenida a un nuevo video de matemática en cuarentena. Bienvenidos. En momentos anteriores hemos ya estado conversando acerca de los números complejos, trabajando de ellos su forma binómica, su forma par ordenado, determinando las partes, parte real, parte imaginaria, clasificándolo, su complejo opuesto, complejo conjugado, asimismo como trabajando igualdad de números complejos, potencias de i y operaciones de números complejos en su forma binómica y su forma par ordenado. Entre esas operaciones está la suma, la resta, la multiplicación, la división. Hoy vamos a continuar trabajando con los números complejos, pero vamos a mostrar de ellos una representación gráfica. Aparte, trataremos de mostrar y de definir lo que es el módulo de un número complejo y el argumento, porque para futuros temas serán de real importancia. Así que comencemos. Vamos a ver primero lo que es la gráfica de un número complejo. Pues bien, todo número complejo de la forma z igual a a más bi puede ser representado gráficamente en un plano complejo. En dicho plano complejo, el valor de a, la parte real, se localizará en el eje de la x de dicho plano y b, la parte imaginaria, se localizará sobre el eje y de dicho plano, como se muestra en la siguiente figura. En el eje de la x, aquí tenemos colocado sobre el eje de la x el valor real. Sobre el eje de la y, colocaremos la parte imaginaria. Esto nos dice que el punto que tenemos graficado en esta imagen representa al complejo z igual al punto a, b. Este complejo z a, b representa el complejo par ordenado de este complejo en su forma binómica. Por tanto, cualquier número complejo que nosotros tengamos escritos en forma par ordenado o forma binómica, podríamos representarlo gráficamente de una forma sencilla en un plano al que denominamos plano complejo. Aparte de esto, vamos a ver el módulo. ¿Qué será el módulo? ¿Qué es el módulo? ¿A qué se refiere con módulo de un complejo? El módulo de un número complejo es la distancia a la que dicho número complejo se encuentra respecto al centro del eje de coordenadas, del eje complejo, del plano complejo. ¿A qué distancia se encuentra localizado el número complejo z respecto al centro del eje de coordenadas? Esa distancia es lo que denominamos matemáticamente como módulo de un complejo. Matemáticamente, nosotros podríamos escribir dicho módulo con la siguiente expresión. Veamos.
el módulo de un complejo lo representaremos como el valor absoluto de dicho complejo será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de su parte real y su parte imaginaria. Dicho de forma, diríamos, aritmética, es prácticamente el mismo enunciado del teorema de Pitágoras, haciendo una correlación. Del mismo modo, vemos aquí que este módulo representa la distancia que tenemos aquí, representa la distancia a la que dicho complejo se encuentra. Aparte de esto, vamos a ver el argumento también. ¿Qué es el argumento de un número complejo? El argumento de un número complejo es el ángulo relativo al eje de la X al que dicho complejo se encuentra. Por tanto, el ángulo relativo a este eje X con la que podemos graficar este número complejo, esa inclinación, representa el argumento. El ángulo es el argumento. Matemáticamente, nosotros podemos podemos calcular ese argumento con una expresión bastante sencilla, que es la siguiente. El argumento será simplemente el arco de la tangente, a la que se encuentra graficado dicho complejo Z. En otras palabras, podríamos escribirlo como arco tangente de B sobre A. Recordemos que B es la parte imaginaria de dicho complejo y A es la parte real. Para entrar un poquito más en práctica, vamos a hacer algún ejemplo. Veamos un ejemplo. Grafiquemos el siguiente número complejo y vamos a calcular su módulo y su argumento. Este complejo es el siguiente. Z1 igual a 1 más raíz de 3i. Lo primero es que, si nos vamos a GeoGebra, en GeoGebra podemos escribir la expresión, el complejo que nos han dado, en este caso, 1 más raíz de 3. Buscamos raíz de 3 y al escribirlo, GeoGebra automáticamente asigna la variable Z1 para decirnos a nosotros que este es el primer número complejo que hemos graficado. A este punto Z1 es donde se localiza dicho complejo y nosotros lo vamos a completar agregándole el vector que representará su módulo. En este caso, vamos a tener el vector. Listo. Esta gráfica que vemos aquí
Podemos recortarla, copiarla, pegarla. Podemos exportar su imagen y al hacerlo, automáticamente podríamos pegar esa imagen al archivo donde estamos resolviendo ese complejo. Así, luego de graficado dicho complejo y de haber exportado esa imagen, descargado esa imagen, podemos agregar esa imagen, esa gráfica, en el lugar donde nosotros estamos trabajando nuestro complejo. Entonces tendremos lo siguiente. Ahora, obsérvese que aquí tenemos el 1 como parte real y la raíz de 3, que es aproximadamente este punto. En este caso tenemos localizado en estas coordenadas al complejo Z1. A ese mismo complejo Z1 debemos de calcular su módulo. Recordemos, su módulo es la distancia relativa entre el punto A y Z1. Entonces, podemos calcular su módulo con la expresión siguiente. Recordemos que es la raíz de la suma de los cuadrados de su parte real y su parte imaginaria. En este caso la parte real es 1, así que 1 al cuadrado más su parte imaginaria, raíz de 3 al cuadrado. Esto nos dará lo siguiente. Dicho módulo será la raíz de 1 al cuadrado, que es 1 por 1, y 1 por 1 es 1, más raíz de 3 al cuadrado. Recuerde que raíz de 3 al cuadrado es lo mismo que raíz de 3 por raíz de 3, lo que es lo mismo que raíz de 9. Y la raíz de 9 es 3. Por tanto, tenemos aquí la raíz de 1 más 3, que es igual a la raíz de 4. Por ende, dicho módulo es igual a 2. Del mismo modo, nos piden que calculemos su argumento. La expresión que nos permite a nosotros calcular el argumento es simple. Simplemente el arco tangente de B sobre A. ¿Quién es B? B es la parte imaginaria, que en este caso es la raíz de 3, entre A, que es 1. En este caso será el arco tangente de la raíz de 3 sobre 1, que para nosotros es un ángulo de 60 grados. Si nos vamos nuevamente a GeoGebra, podemos escribir y calcular el argumento de ese mismo número complejo, simplemente escribiéndolo como, en este caso, tangente inversa, tangente a la menos 1, de la raíz de 3 raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3 en este caso, nos dará un ángulo de 60 grados, tal y como lo tenemos escrito en nuestro trabajo. De esta manera, nosotros podemos aprovechar las herramientas tecnológicas para graficar, obtener el módulo y el argumento de un número complejo y hacerlo de una manera sencilla. Recordemos que si tenemos un complejo en su forma binómica o su forma par ordenado, ese complejo podemos representarlo gráficamente de esta manera y podemos obtener qué longitud, qué tan lejano se encuentra del centro del plano dicho número complejo, y a esa distancia le llamamos módulo, mientras que el ángulo de inclinación
de la gráfica de dicho complejo, a ese ángulo le llamamos el argumento. Perfecto. ¿Para qué nos servirá esto? Esto nos servirá porque más adelante con el módulo y el argumento vamos a poder representar dichos números complejos de otras formas más prácticas para realizar operaciones. Esto lo vamos a ver en un próximo video. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.